Saludos, saludos mi gente bonita de Political Juventus. Muchas bendiciones para todos los que nos están viendo en este momento. Nos sentimos muy felices. Gracias por estar ahí nueva vez. Quiero, como siempre, hacer la recomendación que siempre hago. Si está pasando por alguna situación, sea de salud física, emocional, pues no tengas miedo de ir donde un profesional y, como no, también ponerte en las manos de Dios. Hoy, estamos en Smash Burger, aquí en la avenida Venezuela, gracias a esta gente que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y tenemos un invitado especial hoy. Esto es para que usted se quede ahí, no se mueva. Si está pasando algo en su casa, que lo resuelva otra gente, pero usted quédese ahí. Tengo conmigo, aparte de, ¿verdad?, alguien que hace comunicación, que estudia periodismo, mi compañera de vida, Miguelina Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy en esta entrevista. Hola, ¿qué tal, amigo de Political Juventus? Aquí estamos en Smart Burger y nada, tenemos un invitado muy especial. Estoy muy agradecida de formar parte hoy de esta importante entrevista. Así es, así es. Hoy tenemos a Juan Alfredo de la Cruz con nosotros y vamos a leer porque hay que decir, ¿verdad?, destacar los esfuerzos de las personas, quien es el director de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Afiliaciones de ARS Primera, profesor de la Asociación de Barna Management School, directivo de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Con ustedes y con nosotros, Juan Alfredo de la Cruz. Juan Alfredo, bienvenido a nuestro espacio, Juan. Muchísimas gracias, gracias Ariel, gracias Miguelina, gracias por tenerme por aquí. Realmente para mí es un honor compartir con el equipo de Polijuventus. Political Juventus. Political Juventus. El Team PJ, como decimos nosotros. El Team PJ. Sí, el que Team ya ustedes estuvieron por nuestras oficinas, que los invitamos. Claro que sí. Y estaba pendiente este conversatorio. Sí. Yo creo que es bien importante, porque yo, como te comentaba cuando me visitaste, es importante comunicarle e informarle a los jóvenes, a estas generaciones que desconocen muchísimas cosas sobre el tema de seguridad social. Realmente hay dos generaciones que desconocen cómo funciona el sistema de seguridad social. Yo te diría hasta tres generaciones, porque hablamos de una ley que se emitió en el 2001. Entonces, del 2001 a ahora son 2 generaciones y media. Sí. Entonces, hay mucho desconocimiento, y cuando ustedes estuvieron por la oficina, yo sé que quedaron bastante impresionados con la información y con el aprendizaje que se llevaron de ahí. Y para mí es muy importante yo poder educar a esa comunidad de jóvenes sobre lo que es la seguridad social, que hay muchísimos tabúes, muchísima desinformación. Sí. Sí, y Alfredo, así como usted dice que hay mucha desinformación, y desde aquí le agradecemos esa visita que tuvimos ayer en las instalaciones de ARS Primera, que fue algo increíble, fue revelador para nosotros. Creo que los jóvenes deben seguir visitando porque y viendo, aprendiendo de cómo se maneja esto, que tiene que ver con la que es no solamente la salud, sino los derechos del dominicano en general. ¿Por qué, Alfredo, tenía que nacer una ley de seguridad social en nuestro país? Mira, en la ley de seguridad social surge, se emite en el 2001, pero en el año 98 ya se estaban discutiendo varios proyectos de ley. Realmente eran 4 proyectos de ley, en el cual se veía tema pensión, tema salud, tema lo que es estancia infantil y lo que es el INAIPI, y había otro que lo mezclaba todo. Y al final el Congreso lo que se dio fue contratar unos consultores. Ahí se contrató al licenciado Arimendi Hernández, que podremos decir que es uno de los padres de la ley. Y se empezaron a hacer los estudios. Y esto surge por lo siguiente. Antes de la ley de seguridad social, solo el 2% de los dominicanos tenían cobertura a través del seguro social. ¿Y por qué el 2%? Porque solamente eran aquellos trabajadores con unos salarios muy bajos, porque después que tú llegabas a un nivel de salario
que la ley establecía, ya tú no tenías cobertura. Ese 2% no incluía, solamente era el trabajador, no incluía ni a la esposa ni a sus dependientes. Okay. Entonces, el legislador lo que estaba buscando es tratar de cumplir con lo que dice la Constitución, que la salud es importante y hay que darle cobertura a la población dominicana. Yo te voy a hablar de salud, pero también hablaba del tema de pensiones. Pensiones nada más existían las instituciones que tenían un plan de pensión privado y la pensión del Estado. Okay. Pero en la parte de salud había esa gran necesidad de crear un tipo de sistema en el cual se le diera cobertura a la mayoría de los trabajadores. Entonces, de ahí surge la Ley de Seguridad Social. En el 2001 la promulga el presidente Hipólito Mejía, aprobada por el Congreso completamente, y yo te diría que es una ley que a mi entender es la ley más trascendental de la República Dominicana después de la Constitución. Sin duda. Sin duda. Porque le da cobertura de salud a personas que nunca lo habían tenido. Entonces, eso es sumamente importante, porque los jóvenes, ustedes, no conocen lo que era eso. Sí. Antes, una persona no tenía ni para hacerse unos exámenes de laboratorio y fallecía por no hacerse unos exámenes médicos, o no ir a una consulta, o no comprar una medicina. Netamente, ¿para quiénes estaba prácticamente establecido? El seguro social era para un 2%, para aquel trabajador que ganaba en esa época como 2,000 pesos mensuales. Okay. Es decir, que el que ganaba más de ahí no tenía cobertura. Entonces, ¿qué tú tenías? Tú tenías las igualas médicas, que eran las empresas privadas que proveían un servicio y eran clínicas básicamente, que te decían, mira, yo le puedo dar cobertura o servicio a tus empleados, págame una iguala. Okay. Que hoy día existen, ya no existen, pero cuando te digo que hoy día existen, por ejemplo, la clínica Abel González era una iguala médica. Por eso la ARS Abel González es una ARS integrada vertical, tiene clínica, tiene todos los servicios. Las demás ARS no pueden, porque la ley estableció que todo el que era iguala médica podía transformarse en ARS. Entonces, si tú trabajabas en una empresa privada importante, tú tenías una iguala médica y a ti te daban cobertura y servicio. Pero si tú no estabas en una empresa grande importante, usted estaba a la buena de Dios. Sí. Limón con sal, como dicen por ahí. Entonces, ahí entra, luego de esta ley, ¿verdad? Al 100% entran las aseguradoras. Con la Ley de Seguridad Social se forma, te voy a explicar un poquito el sistema para que se entienda. Se crea lo que se llama el Consejo Nacional de la Seguridad Social. De la Seguridad Social. El Consejo Nacional de Seguridad Social está compuesto por consejeros de diferentes sectores, pero se cumple el tripartismo, que es lo que viene estableciendo la OIT, en donde las decisiones o el veto, las decisiones al final son tomadas por todo, pero la puede vetar el sector gubernamental, el sector empresarial y el sector trabajador. Sí. ¿Por qué? Porque esos son los que aportan al sistema. Entonces, tú tienes, ahí hay representantes del colegio médico, de las enfermeras, de los técnicos y profesionales, de los discapacitados, de la MIPYME. En total son 32 representantes que tiene el consejo. Entonces, surge el consejo como, yo diría, como el avión madre. Debajo del consejo tú tienes la Superintendencia de Salud o CISALRIL. Que mucha gente cree, ¿qué es eso? ¿Es una medicina? No. La CISALRIL es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que la CISALRIL regula a las ARS. Las ARS son administradoras de riesgo de salud. De salud, sí. Después tú tienes la CIPEN, Superintendencia de Pensiones, pensiones, que regula a las AFP. También tienes el IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Protección y Riesgos Laborales, que eso es para los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales. Entonces, tú tienes esos actores, tienes la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, y tienes la Tesorería de la Seguridad Social, que es la que recauda los fondos que se descuentan por nómina todo esto, y se distribuye. Perdón, Alfredo, todo esto nace con la Ley de Seguridad Social. Ese es el esquema que nace con la Ley de Seguridad Social. Entonces, ¿cómo funciona? Como te dije, la CIPEN regula las AFP y la CISALRIL regula las ARS. Una pregunta, ¿y qué conexión tiene la AFP con la ARS? Ninguna.
No tiene ninguna conexión, porque AFP es pensiones y la ARS es Administrador de Riesgo de Salud. Es bueno saberlo eso, porque separados. de hecho el pensamiento es ese, que hay como una conexión. No, son totalmente separadas. Entonces, pero en la parte de salud, para que tú veas que es importante, que son de las cosas, desinformación que tiene la gente. Sí. El sistema nuestro de seguridad social es un sistema solidario. Vamos a decirlo así. Y lo digo porque en la parte de salud, al dominicano que esté en nómina, que se le descuenta, solamente el trabajador, yo, aporto un 3% de mi salario. Pero eso tiene un tope, son 10 salarios mínimos. Después de 10 salarios mínimos a mí no me descuentan. Entonces, son 3%. 3%. Eso estamos hablando al año. No, mensual. Mensual. El empleador, la empresa, paga un 7%. Ok. Un 7%, es decir, que en total para salud es un 10%. Un 10%. Después te voy a decir los porcentajes de pensiones, porque yo creo que es importante mencionarlo. En pensiones, para que tú veas, el trabajador solamente pone el 2.87% y el empleador un 7.10%, para un total de 9.97%. Pero en pensiones, el salario cotizable es mayor, es 20 salarios. Pero en salud son 10 salarios. Entonces, vamos a coger un ejemplo de una persona que paga 100 pesos. ¿El 3% de 100? 3% de 100. 3 pesos, ¿verdad? Pero vamos a coger los 1,000 pesos. 1,000 pesos. 1,000 pesos, vamos a cogerlo, son 30 pesos. 30 pesos. Pero vamos a coger una persona que gana 10,000 pesos mensual. Son 300 pesos que le descuentan a él. Exacto. Entonces, para que tú veas cómo funciona el sistema. Entonces, la tesorería, el Consejo de la Seguridad Social, vamos a ponerlo así, define que la cápita que van a pagar por ti, que le van a pagar a la ARS, son 1,683 pesos con 22, pero tú nada más aportas 300. Imagínate que tú tienes 4 hijos. Por cada hijo son 300, 1,683 más, pero tú nada más aportaste 300. Entonces, por eso es que digo que el sistema es solidario. El que más gana subsidia al que gana poco. Al que gana poco. Y eso la gente como no lo entiende. Ahí es donde iba. Explicar un poco, Alfredo, cómo es el sistema de las ARS, para que la gente lo entienda. Porque sí. Mira, las ARS, el sistema de seguridad social, las ARS lo que administran es el riesgo de la salud de las personas. Y ahí me explico. Yo como ARS no defino el servicio que yo te doy. Es decir, los beneficios. Eso no lo defino yo. Eso, a diferencia de una compañía de seguro privada, tú compras tu seguro y tú dices, yo quiero tener mayor cobertura aquí, mayor cobertura acá. Eso lo defines tú y tú estás dispuesto a pagarlo. ¿Ok? ¿Quién define los beneficios y servicios que da la ARS? Lo define el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso es importante, porque cuando la población te dice a ti, o tú vas a un lugar y te dice, tu ARS no te lo cubre, no es que la ARS no lo cubre, es que no está en el catálogo de prestaciones que estableció el Consejo Nacional de Seguridad Social. Qué bueno que usted aclare eso, porque realmente yo estudié, o sea, yo trabajé un momento en farmacia y uno decía por los regulares. Entonces, tú ves, ¿qué es lo que pasa? Los medicamentos que cubre la Seguridad Social lo establece el Consejo Nacional de Seguridad Social. Sí. ¿Okay? El Consejo inclusive establece ese monto, los 1,683 que nos pagan a nosotros, lo establece el Consejo. Entonces, ¿qué yo hago como ARS? Yo administro el riesgo. Yo recibo un fondo y de ahí yo me aseguro de darte las coberturas que establece el catálogo. Entonces, por ejemplo, inclusive los 500 pesos que se paga de consulta, que la ARS le paga a los médicos, lo establece el Consejo Nacional de la Seguridad Social. No es que la ARS dice, yo ahora a los médicos le quiero pagar 500 pesos. No, eso lo establece el Consejo. ¿Por qué? Porque dentro de esos 1,683 pesos define para qué está cada cosa. Se hace una cápita. ¿Quién hace esos estudios? La CISARRI, la superintendencia que hace los estudios de cuánto cuesta cada cosa. Y el Consejo, en base
al fondo del cuidado de la salud y al dinero que tiene disponible, define. Por eso, por ejemplo, cuando tú dices, no, es que eso no lo cubren, bueno, usted puede mandar una carta al consejo y el consejo va a decidir si lo puede cubrir o no, porque tiene que ver si el dinero da. Porque cuando tú dices un peso que le paguen a una ARS son 4.5 millones de pesos mensual. Multiplique eso por 12. Imagínate que ese procedimiento cueste 20 pesos por 4.5 millones de personas por 12, eso es lo que le representa al fondo del cuidado de la salud. Entonces hay que ver un tema de sostenibilidad del sistema. Entonces, y eso es bien importante, y a mí me gusta aclararlo, porque como tú dices, tú trabajaste en farmacia, y cuando te dice ese medicamento, si el medicamento no está ahí cuando tú lo buscabas, es porque no está en el catálogo de prestaciones del plan básico de salud. Okay. Si estuviera, yo te lo cubro a un 70%, porque en ninguna parte del mundo se cubre el 100% de todo. El sistema de seguridad social está hecho para cubrir el 80% de todas las cosas que puedan pasar. Un 80%. ¿Entiendes? Entonces, porque, volvemos y digo, es un fondo, no es infinito, es finito, eso se acaba. Sí. Entonces, tú tienes que mantener la sostenibilidad del sistema. Entonces, las ARS regulan, se aseguran de que no se hagan fraude, que las clínicas y los médicos no hagan fraude, porque eso al final afecta al sistema de seguridad social. Se asegura de la pertinencia del procedimiento. Por ejemplo, ¿qué hace un ginecólogo diciéndole a usted que usted tiene que hacerse una resonancia magnética en la cabeza? Eso no es pertinente, por lo menos no del ginecólogo, ¿verdad? Tal vez del neurólogo. Entonces, la ARS administra eso y hace acuerdos de tarifas con médicos y clínicas en base al monto que tiene. Y lo administra y va pagando. Es el que le paga a los médicos, a los prestadores. Y en el caso de que, por ejemplo, no tenga cobertura algún estudio que usted se vaya a hacer, muchas veces, por ejemplo, le voy a explicar mi caso con mi madre. Una vez no le cubría un estudio y dijeron, allá la mandaron al seguro para que le hicieran como una licitación. En ese caso, ¿qué hace la ARS? Mira, yo no sé, no te podría dar las específicas, pero en el caso de tu madre, yo no sé si tiene plan básico, contributivo o subsidiado. Subsidiado. Entonces el subsidiado ya eso es SENASA subsidiado, eso es con el gobierno. Ahí, y eso es diferente. Pero eso también se creó con la Ley de Seguridad Social. Sí. El SENASA subsidiado. Y hay una historia, yo voy a compartir, creo que lo compartí con ustedes, no sé si te lo envié, el libro digital de que escribió el licenciado Ariel, el que creó la ley, Arimendi Hernández, en el cual ese libro es muy interesante porque inclusive habla de cómo se crea el SENASA. Okay. Cómo se crea el SENASA. Y ese libro es tan interesante porque ahí salen conversaciones que tuvo con el presidente Hipólito, con los senadores, con los diputados, en toda esa discusión de la ley. Pero así el SENASA surge también dentro. El SENASA es parte del sistema. Es una ARS pública que maneja contributivo y privado. Pero, por ejemplo, en el caso de un estudio que no se cubre, lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Si yo como ARS cubro algo, le doy cobertura a algo que no esté en el catálogo, la CISALRIN me da una sanción. Sí, lo penaliza. Me penaliza porque me dice, usted está utilizando el dinero para otra cosa que no es para lo que se supone que lo usa. Sí. Eso la gente tampoco lo entiende. Alfredo. Sí. En este caso, el plan básico de salud. Ajá, El plan básico, como yo te decía, cubre el 80% de las cosas que serían posibles de enfermedades. No cubre el 100% de todo. ¿Cuáles tipos de enfermedades? Por ejemplo, la hipertensión la cubre, los tratamientos de hipertensión. Cubre alto costo, cáncer, hasta 2 millones de pesos, anuales, los medicamentos. Mira, una de las grandes ventajas de la Ley de Seguridad Social, que eso tampoco la gente lo entiende, es que la Ley de Seguridad Social en la parte de salud no discrimina. Es decir, los seguros médicos privados, si tú tienes una condición de salud, te dice, esa yo no te la cubro. Si tú tienes mayor de
70 años, te dice, a usted yo no le doy cobertura ya. Al menos que tú vengas con el seguro de hace muchos años, sí, te lo cubre. Pero, por ejemplo, la ley de seguridad social acoge a todo el mundo. No sé, me explico. Tú puedes venir con cáncer, con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión y te acepta. Tú puedes tener 100 años y no te niega la entrada ni la cobertura. Lo otro que tiene la seguridad social, que tú como empleado, tú puedes incluir a tu padre y a tu madre. ¿Tú entiendes? Claro, pagas 1.700 algo de pesos por cada uno, pero eso antes no existía. ¿Tú entiendes? Yo tengo muchísimos de los jóvenes, lo que hacen es que son solteros, que están trabajando y dicen, yo voy a incluir a mi papá y mi mamá. Exacto. ¿Tú entiendes? Porque tienen ese seguro, esa cobertura. Y es un seguro muy, muy bueno. Mira, la ley de seguridad social le dio acceso a la salud al dominicano que no tenía nada. Hoy día, un dominicano que está en el plan básico de salud, en el sistema contributivo, puede ir a Madita o a un laboratorio que sea, referencia, y sentarse con la persona más rica de este país al lado haciéndose los análisis, los mismos análisis, y a usted se lo cubrieron 100%. ¿Tú entiendes? Antes eso no existía. Sí. Hoy día tú podías ir a la Plaza de la Salud, atenderte. En Santiago puedes ir al Homs, a muchísimas clínicas de primer nivel, buenísima, atenderte, que antes tú no existía. No iba y te moría. ¿Tú entiendes? Bueno, mi gente de Political Juventus, siga ahí, suscríbase, deje su comentario. Estamos aquí con Alfredo, ¿verdad? Estamos en Smash Burger y nos sentimos muy bien realmente porque estamos dando cátedra de esto que es tan importante que la gente lo sepa. La salud es primordial y muchas veces el tema de no tener conocimiento de esto hace que se nos vaya un familiar que se puede hacer que no se vaya a destiempo por el hecho de un procedimiento, solamente de un procedimiento. Alfredo, hemos hablado del sistema, de todo esto, pero vamos a seguir hablando de eso, pero me gustaría que le expliquemos a la gente cómo llega Alfredo a esto de la ley de seguridad social, cómo se apasiona, porque usted tiene que tener una pasión por esto, porque usted está adentrado al 100%, conoce el tema al 100%. ¿Cómo llega usted? Sí, mira, es interesante. Yo tengo una trayectoria en recursos humanos de más de 28 años. Soy dominicano, llego a República Dominicana en el 2001, es decir, justo cuando entró la ley. Sí. Estuve muy involucrado en la empresa que trabajaba en ese momento, que era Falcon Bridge Dominicana, en todo el tema de la implementación. Inclusive, para que tengas una idea, a mí me tocó disolver el plan de pensiones privado que tenía la empresa y que los empleados se sumaran a una AFP. Y viví todo ese proceso. Yo soy de la directiva de Copardón, de la Confederación Patronal de la República Dominicana, pero en el 2017, trabajando en otra empresa, me piden que represente al sector empleador en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Okay. Entonces, entro a ser consejero por 4 años. A su vez, fui presidente de Copardón 2019-2021. Entonces, Copardón ve todos los temas sociolaborales del país, código de trabajo, salario mínimo. Entonces, me tocó negociar el salario mínimo del 2019, me tocó trabajar en FASE, el famoso programa FASE que implementó el gobierno durante la pandemia, todo ese tema. Pero del 2017 al 2021 yo fui consejero de la Seguridad Social en representación del sector empleador por Copardón. Y fui consejero permanente en la Comisión de Salud esos 4 años, que es la que decide lo que ve en el catálogo, lo que no va, si va, no va, se quita. Entonces, para mí, y lo digo y lo he dicho en varios lugares, el trabajo o la labor que yo hice en esos 4 años es lo que más satisfacción me ha dado a mí personalmente, tanto personal como laboral. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad social es una ley transversal, cubre a todos los dominicanos. Y las decisiones que tú tomas ahí tienen impacto directo en los dominicanos. Entonces, el tú poder hacer eso te apasiona y tú sabes que estás poniendo tu grano de arena
en la sociedad dominicana siempre para mejorar. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso es que me apasiona y de ahí me salgo de recursos humanos y entro a trabajar a una ARS en el área de relacionamiento institucional y comunicaciones, el área de afiliaciones. Entonces, ese es mi día a día. O sea, mi día a día es hablar con la gente, hablar de las bondades del sistema. El sistema tiene sus sombras, como todo. Pero entiendo que es una ley que favorece a todos los dominicanos y cuando tú escuchas personas decir, no, debemos volver a lo que teníamos antes. O sea, el seguro social no funcionaba. El seguro social tenía, para que tú veas, 25,000 empleados. Tenían una cantidad de médicos y se hizo un estudio en los 90 que esos médicos hacían una consulta al día. Una consulta al día, no trabajaban. Se convirtió en un lugar de botellas y de empleados públicos que lo que querían estar en la nómina sin trabajar. Se convirtió en un sistema inoperante. Hoy día tenemos un sistema que funciona, que hay cosas que hay que mejorar como en todos los sistemas, ya han pasado más de 20 años, porque la parte de salud entró en el 2007. Lo que inició primero fue pensiones, pero en el 2007 fue que entró salud, que arrancó. Sí. Una pregunta. Cuando estuvimos por allá, por las instalaciones de ARS Primera, estuvimos conversando sobre los cobros por encima de las ARS. Los copagos, los famosos copagos. Los famosos copagos. Sí. Hablemos de esto. ¿Es correcto o no el tema de los copagos? Mira, nosotros... Para que la gente lo entienda, porque mucha gente va a hacer una consulta o algo, lleva su ARS y aparte de que se le hace... El médico dice, son 1,000 pesos. Son 1,000 pesos. Ya eso es una decisión. Mira, las veces que ese tema se habló en el consejo, por ejemplo, cuando en el consejo el colegio médico llevaba el tema de la tarifa de la consulta médica. Me recuerdo que en su momento un ministro del trabajo, el ministro Winston Santos, decía, perfecto, vamos a hablar de la tarifa de la consulta, pero entonces ustedes van a eliminar el copago. Y los médicos decían, no, eso es libre comercio. Yo puedo cobrar lo que yo quiera. Entonces, eso es un tema del médico. La ARS no tiene que... Yo con el médico negocio, ya los 500 pesos es por resolución del consejo, pero si un procedimiento y eso se hace, son negociaciones de tarifas. Si el médico quiere cobrar más por encima. Sí. En el caso de procedimientos, para que tú veas, si a usted le hacen una cirugía, sí, y yo como ARS negocié, la tarifa negociada con el médico es 30,000 pesos. Y después que usted lo operan, el médico le dice, mira, tú me tienes que pagar 15,000 pesos más. Si el médico le da una factura a usted, porque te estoy hablando del caso nuestro, sí, usted lleva esa factura a ARS Primera. Si el médico la factura, el problema es que no le da la factura. así. Y yo se la descuento al médico. Ok. Lo que pasa es que nunca dan factura. Porque ya hay una tarifa negociada. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces usted no tiene por qué cobrarle al paciente algo más. No debería. No debe. Claro. Pero ese tema del copago es un tema que lamentablemente es un tema de los médicos, de las clínicas. Son ellos los que establecen qué monto quieren cobrar. La ARS en ese caso es casi imposible. Nosotros sí nos aseguramos de pagarle a los médicos las tarifas negociadas con nosotros y que se cumpla eso. Y procuramos que se cumpla, tratamos. Alfredo, ya estamos en un momento de cierre de esta entrevista tan interesante y que la gente yo sé que la está disfrutando mucho. Insisto a nuestra gente en dejarle algún comentario ahí a Alfredo, en ir a sus redes sociales también y seguirle. Y Alfredo, yo tengo un momentico dentro de las entrevistas que hacemos que yo me pongo un poquito como fresco. Dele para allá. Entonces, vamos a entrar en un momentico. Yo pongo un cronómetro, Miguelina, donde yo le voy a decir algunos casos y situaciones que tienen que ver con los temas de riesgos laborales y de salud. La salud. Ya. Y en un minuto nosotros necesitamos que usted responda eso que yo le voy diciendo. ¿Verdad? Vamos. Y no soy médico. Sí, pero que tiene que ver con, ¿verdad?, con estos temas. Ya.
Miguelina me avisa cuándo y comenzamos. Ya, iniciamos. Bueno, iniciamos. Los casos y enfermedades en donde más se invierte, donde más invierte las ARS. Mira, donde más invierte, alto costo. Alto costo, lo que es cáncer, diálisis, ese tipo de cáncer de mama, todo tipo de cáncer. ¿Por qué las ARS no cubren temas de salud mental? Eso es una decisión del Consejo de la Seguridad Social que tiene que definir qué es lo que se va a cubrir. ¿Cómo ha evolucionado el tema del cáncer en cuanto a las ARS? Mira, el cáncer es una enfermedad que si tratada y descubierta a tiempo, se le puede dar, se aumentan las posibilidades de vida, pero para eso la gente tiene que hacerse todo su chequeo y todo como es. Usar su seguro, ir a chequearse. Ninguna ARS quiere que la gente te enferma. Queremos que la gente te sana. ¿Cómo acogen los riesgos laborales? Los riesgos laborales, ¿cómo lo acogen la ARS? Lo que pasa es que los riesgos laborales se maneja a través del IDOPRIL. Del IDOPRIL. Y ellos son que cubren esa parte. ¿Cuáles son los casos más comunes ahora para tiempo navideño? Las enfermedades pulmonares, la gripe. Eso es lo más para tiempo navideño, sí, para ahora. Con el cambio de clima, la gente se enferma, eso es lo que le da. Pero interesante, la gente no va al médico en diciembre. Sí. Usted se puede estar muriendo y no va al médico, lo deja dique penero, aunque se esté muriendo. El tema de los accidentes de tránsito. Sí. ¿Cómo están las estadísticas en cuanto a la cobertura de las ARS? Mira, nosotros en cobertura de las ARS, eso se trabaja a través del fondo de Fonamac. Tuviste los datos allá cuando tuviste. Sí, sí. En el caso nuestro, pues estamos hablando de que sobrepasa los 30 millones mensuales de pesos, lo que es el gasto de solamente accidentes de tránsito. Lamentablemente zona norte es la zona donde más costoso y más accidentes hay de tránsito. Es muy lamentable, pero sí, eso le está costando mucho dinero al país, porque no solamente el impacto del accidente de tránsito que tú tienes que cubrir, pero tú tienes la incapacidad, tú tienes la baja de productividad en la empresa porque ese empleado falta, todo ese tipo de cosas, que eso nosotros no lo medimos, pero se debe medir. Pero se debe medir. Uh-huh. Y de todas estas problemáticas, ¿verdad? Estas situaciones que pasan, que ahí donde voy, porque como usted decía, yo vi las estadísticas. ¿Cuál es esa problemática la mayor que tenemos ahora mismo? Que las ARS tienen que hacerse cargo de eso. Ok, hablaban ahorita del tema de alto costo, pero hablando ya fuera de enfermedades, temas de accidentes. No, de accidentes ya eso es un tema que yo, como ARS tú no lo controlas. Yo creo que es un tema de educación, volvemos a lo mismo. Y en general la salud es un tema de educación. Es un tema de educación. Nosotros tenemos muchísimos programas de prevención, de darle, tú lo viste allá, programas para hipertensos, programas para diabéticos, para que las personas utilicen sus medicamentos, tengan su cobertura, no se enfermen, programas paliativos para aquellas personas que que lo han desahuciado. Y sí nos tenemos que enfocar en hacer programas para la gente sana. Para la gente sana, yo creo que eso es bien importante. Sí. Y otra cosa que sí, no como ARS, sino como país, es implementar lo que es la atención primaria. Porque realmente en nuestro país tenemos la situación de que si a usted le duele la cabeza, usted va a 5 médicos antes de llegar a donde es. Con la atención, donde el médico correcto que lo debe atender. Pero ya usted se hizo laboratorio, análisis en 5 médicos, ¿verdad? Entonces, la atención primaria es donde usted va a su médico de cabecera y él define dónde usted tiene que ir de un solo momento. Y los centros de atención primaria cubrirían la parte de pediatría, ginecología, la salud mental, ese tipo de enfermedades básicas y chequeos básicos, el tema de las vacunas, que la gente se la ponga a tiempo, los niños, el adulto mayor se atienda. Y tú puedes prevenir. Aquí en República Dominicana, lamentablemente, tenemos una salud reactiva y no preventiva. Y como el dominicano, todo el mundo es médico, tú sabes que aquí todo el mundo te receta algo. Sí. Yo te voy a comentar un caso. Mi suegra es diabética
y su médico, que es un amigo, me dijo, mira, ya yo la dejé de ver de paciente, porque ¿cómo es posible que el vecino le cambie la cantidad de insulina? Yo me he fajado estudiando que si yo cuántos años pasé médico y viene el vecino que usa una insulina diferente, menos cantidad, esa es la que ella usa, porque como el vecino es diabético hace 30 años, exacto, esa le funciona a él, a ella le va a funcionar. Entonces el dominicano, tenemos que tomar conciencia, y usted joven, y esto es un mensaje para los jóvenes bien importante, sí. El joven cree que nunca se va a enfermar, que la salud no es importante. Y el mensaje ahí es, jóvenes, atiéndanse, vayan al médico por lo menos una vez al año, háganse su chequeo si usted tiene su seguro plan básico o inclusive el subsidiado, pero vaya, hágase su chequeo una vez anual. Tómelo de costumbre, póngalo en su calendario. Una vez al año yo me voy a hacer mi chequeo médico, porque lamentablemente es mejor prevenir que lamentar. Y aquí somos muy reactivos y no proactivos. Para finalizar, Alfredo, ¿por qué ARS Primera? ¿Por qué la gente debería acercarse a ARS Primera y hacer la parte de su salud, de su vida? Mira, nosotros como ARS Primera somos una ARS, primero, que se preocupa por ti. Somos la ARS privada más grande. Y dos, nos estamos preocupando por educar a la gente. Nosotros queremos que cada afiliado de ARS Primera conozca sus derechos, conozca cómo funciona el plan básico de salud, conozca los beneficios que tiene y le saque el mayor provecho. Entonces, para nosotros eso es sumamente importante. Educar a cada uno de los afiliados y a cada uno de los dominicanos sobre el sistema de seguridad social. Y me preocupo por ti. O sea, tenemos muchísimos programas, tanto para las embarazadas, para todas esas personas que necesitan de mejorar su salud y mantener una salud, mantenerse sano. Algo que usted decía ahorita, usted hablaba sobre el tema de no educar para los que están enfermos, sino para los que están sanos. Exacto, porque es prevenir. Ok, para la prevención. Es la prevención, nosotros tenemos que prevenir. Entonces allá ustedes tienen un plan para esto. Estamos haciendo, sí tenemos programas, por ejemplo, para las embarazadas. ¿Cómo es un plan prevenir? Nos aseguramos de que esa embarazada esté tomando todos sus medicamentos, todas las vitaminas, porque si hace eso va a tener un niño sano. Nos preocupamos de que ese niño se le pongan todas sus vacunas, todo ese proceso. Pero, como te digo, la prevención es clave. Yo creo que la idea es que cada quien ponga en su agenda hacer su examen, chequeo anual. Bueno, gracias Alfredo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. Suscríbase, dele a la campanita, comente ahí y sobre todo tome todo esto que estuvimos hablando aquí para ustedes chequearse, para cuidar de su salud, para acercarse a ARS Primera. Gracias a nuestra gente de Smash Burger, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí. Ya ustedes saben. Gracias por permitirnos hacer esta entrevista aquí. Un abrazo para todos. Bendiciones.